Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, mandamos un caluroso saludo a todos los que nos ven a través de ESNE. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial porque nos va a hablar de un tema muy interesante que es precisamente el trastorno de déficit de atención. Y para ello es la licenciada en Psicología Clínica Ina García Velasco. Ella cuenta con una maestría en Valoración Infantil por Neurobiología de la UNAM en el campus de Juriquilla. Y bueno, cuenta con una amplia experiencia en valoración y en diagnóstico de problemas de aprendizaje y de comportamiento y de, bueno, todo lo que es cognitivo, ¿no? Entonces, bienvenida, Ina, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, mira, Ina, dirán muchos que bueno, es un tema muy común, pero no toda la gente conoce lo que es el conocido como TDA o el trastorno de déficit de atención. Entonces, quisiera que le platicaras a nuestro auditorio, pues, ¿en qué consiste ese trastorno? Claro que sí. Con todo gusto. Sí. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico crónico que se detecta por ciertos síntomas. Los principales son una falta de atención, una hiperactividad y una impulsividad excesiva en los niños que no corresponden a la norma, a su grupo de edad y que causan generalmente pues interferencias en su calidad de vida en diferentes áreas, ¿no? Desde lo que es la conducta, la parte académica y evidentemente en otras cuestiones como lo social y afectivo. En ese sentido, bueno, es uno de los diagnósticos que se va a detectar principalmente en la infancia, es una enfermedad pediátrica y bueno, en otros casos pasa desapercibida y se detecta hasta la edad adulta. La edad adulta, o sea, ni siquiera en la adolescencia, puede ser ya en la edad adulta. Exactamente. Tenemos que últimamente nosotros vamos a tener diagnósticos un poco más acertados, pero hace algunos años hubo como una buena parte de la población que empezaba a presentar estas características y quizás ya con otros eventos en la edad adulta es que se corroboró que tuvieron un trastorno en la infancia, pero no siempre es diagnosticado en la infancia y en la adolescencia. A veces se deja pasar mucho más tiempo para tener todos los datos a este nivel, al nivel neurobiológico que es necesario. ¿Y todos son entonces con impulsividad y hiperactividad, como lo mencionas, o hay otro tipo de Hay subtipos en este trastorno. Existen niños que únicamente presentan el déficit de atención, y bueno, en ese sentido no hay otros síntomas evidentes en la conducta, pero tenemos niños que quizás están muy ausentes, que están distraídos, que les cuesta trabajo aprender y no necesariamente tienen la impulsividad, ¿no? Ese es uno de los subtipos. Está el subtipo más frecuente que es el mixto, en donde sí hay tanto déficit de atención como impulsividad e hiperactividad. Y en estos casos, bueno, evidentemente la situación es como más complicada de tratar y bueno, muchas veces son los que se hacen más evidentes desde lo que es el primer grado de primaria. Ok, entonces el diagnóstico, bueno, como lo diagnosticas tú, es con esta falta de atención que lo vas haciendo evidente. ¿El maestro lo puede detectar? ¿El papá lo puede detectar? ¿O lo pueden confundir pues este niño es muy inquieto, ¿no? Sí. Y a lo mejor no pasa desapercibido? ¿Cómo los maestros de pues, primeras infancias, como puede ser primero en preescolar o primero, segundo de primaria, pueden detectar esto y bueno, no diagnosticar porque no están preparadas para eso tienen ustedes hasta una maestría y todo, pero sí decir, bueno, necesitamos una valoración, ¿no? Normalmente la detección se lleva a cabo en la escuela, normalmente hay maestros que ven algunos síntomas, algunos signos que no coinciden quizás con el rendimiento del grupo, y ese niño se destaca por alguna situación. Efectivamente, una de las preguntas con la que llegan los padres con más frecuencia al consultorio es, bueno, ¿qué tanto es tantito, no? ¿Qué tan inquieto es mi hijo? Y al final yo era así, ¿no? O sea, y no me ha pasado nada y le he pasado re bien, entonces, pues, ¿qué tanto tenemos que hacer algo, no? Porque
hay como esta brecha, ¿no? De pronto en entender, esta subjetividad en entender hasta dónde esto es un problema. Y bueno, evidentemente la inquietud es una cosa y la hiperactividad es algo diferente, ¿no? Y bueno, para determinar si el trastorno se encuentra presente o no, existe una serie de pasos para su diagnóstico. En primer lugar, bueno, sí hay como todo lo que es una evaluación psicométrica, una evaluación psicológica del niño, en donde administramos diferentes pruebas, ¿sí? Esta parte nos arroja únicamente una sospecha. Hay que decir que el diagnóstico es interdisciplinario y se requieren de varios especialistas para poder llevarlo a cabo. En la parte psicológica, nosotros estamos comparando estas manifestaciones de conducta y de inatención con un análisis del funcionamiento cognitivo y de otras áreas de desempeño o de rendimiento. Una vez que tenemos pruebas de que este niño está saliendo de su grupo de edad de la norma a nivel estadístico, es que entonces podemos arrojar solamente una sospecha nosotros como psicólogos, ¿sí? Ya una vez que este caso, digamos que presenta esta sospecha o que el cuadro se encuentra manifiesto con varios de los síntomas del DSM-4, del DSM-5 ya en este momento, que es un manual que nos permite a los psicólogos ubicar qué está sucediendo. Bueno, efectivamente hay una canalización inicialmente a lo que es la evaluación neurofisiológica. Esto nos permite entender hasta dónde hay una actividad cerebral diferente a lo que un niño podría presentar. Normalmente este tipo de evaluaciones neurofisiológicas se dan después de los 6 años de edad, que ya existen normas o parámetros para ver esta parte de los ritmos cerebrales, ¿no? Entonces, bueno, nuestro segundo especialista es el neurofisiólogo, se hace un electroencefalograma cuantitativo, un mapeo cerebral, y aquí se determina cómo está la actividad en las diferentes áreas del cerebro. Existen patrones específicos que nos indican, de acuerdo a diferentes investigaciones, que ese niño puede estar fuera en esos ritmos, ¿no? Que estuviera fuera de la norma. Una vez que tenemos también esta parte complementaria a lo que es el estudio psicométrico, esta parte neurofisiológica, es entonces que se determina esta evaluación neurológica más completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente ya analizando todos estos estudios, tanto un neuropediatra como un paidopsiquiatra puede evaluar o determinar completamente el diagnóstico para así hacer una intervención más formal, ya sea a nivel farmacológico o multimodal, que es lo más recomendable. Recomendable, o sea, no todos los casos se medican. Digamos que hay grados de severidad, ¿sí? Efectivamente, muchas veces influye desde esa topografía de actividad anormal que tiene el niño en el electro en donde se encuentra, si es una electrogénesis, si es un cambio de teta, por ejemplo. Se analizan varios patrones especiales. Una vez que tenemos como esta información, el neuropediatra va a juntar toda esta información, va a observar al niño, va a determinar en dónde están los síntomas más importantes para poder trabajar. Hay algunos casos de situaciones ligeras que no cumplen con todos los criterios, pero entonces no estaríamos hablando de un TDA, ¿sí? Okay. Estaríamos hablando quizás de una situación de hiperactividad ligera, por ejemplo, que puede tener otras alternativas, pero cuando se cumplen con todos los síntomas, esto interfiere con la calidad de vida del niño y además en su desempeño, es entonces que consideramos la posibilidad, o los neuropediatras en este caso, consideran la parte del medicamento. Del medicamento, porque cuando los papás, bueno, ya está el diagnóstico, ¿no? Vamos a suponer que ya tenemos niños diagnosticados, entonces, bueno, se asustan cuando es un medicamento porque piensan que, pues, como desde pequeños van a tener que estar tomando esto, ¿no? Pero ¿hay algún daño secundario? ¿Es preferible que no lo tomen porque, pues, yo prefiero que no lo tome o le estoy haciendo más daño al no tomarlo, ¿no? Ese tipo de decisiones muchas veces toman los papás. Es súper común, ya una vez que se da el diagnóstico, la sospecha, al menos en el paso en el que yo estoy, encontrarme con una resistencia. Una resistencia muy importante a evaluar incluso la parte neurológica. Ni siquiera
quieren llegar a ese momento de escuchar a un médico, ¿no? Claro. Esta parte evidentemente se tiene que ir trabajando, se tiene que ir abordando paso a paso con el padre a nivel terapéutico, no únicamente quedarnos con esta situación como de medidas, ¿no? Irnos un poco más allá. Para eso, generalmente lo que se hace es derivar al papá a un coaching, a un programa de entrenamiento, para que cheque y supervise. A ver, bueno, ¿realmente mi hijo cuenta con esta sintomatología? ¿Realmente esto me está afectando? ¿Realmente hasta dónde yo voy a poder con esto toda mi vida? Porque es clave esta palabra de que es crónico el trastorno, ¿no? O sea, no se quita por eso. No se cura. Se controla solamente. Se controla. ¿Con qué se controla? Bueno, ahí viene como toda la situación, ¿no? Evidentemente, la gran mayoría de los padres lo menos que quieren es medicar a sus hijos, ¿no? Darles Ritalin, este famoso Ritalin, darles algún otro medicamento, aunque parezca ser inofensivo, pues la gran mayoría temen a los efectos secundarios. Evidentemente, como cualquier fármaco, la gran mayoría tienen efectos secundarios y a veces hay que como que tener en cuenta esto y saber riesgos-beneficios del niño, ¿no? A veces hay que probar las dosis. Muchas veces lo que a un niño le funciona, al otro no le funciona. A veces es una dosis muy baja y con eso tenemos óptimos resultados, claro, acompañando de otros tratamientos. No únicamente el fármaco da la solución, ¿no? Cuando hay una evidencia neurobiológica, hay un déficit en alguno de los neurotransmisores, hay una alteración en el funcionamiento de algunas redes que por supuesto requiere de ese nivel biológico de atención. Entonces, el fármaco puede ser un gran apoyo en la mayoría de los casos y a veces los papás tienen que irlo digiriendo poco a poco. También ellos tienen que ir viendo esa parte. Fíjate que, bueno, viendo también cuando ya están los chicos diagnosticados, pues vienen el diagnóstico al colegio, muchas veces parte del colegio, ¿no? Decir, oye, necesito que el departamento psicopedagógico te dice, necesito un mapeo cerebral, necesito descartar ciertas situaciones para ver si no es nada más de comportamiento, ¿no? Y cuando una vez que ya tenemos nosotros el diagnóstico y nos dice la mamá, pues sí está ya diagnosticado de esta manera, los colegios nos quedamos, bueno, ¿y ahora? Claro. ¿Qué hacemos, no? Entonces, a mí me gustaría que ahorita que regresemos del corte, pues nos pudieras platicar cómo los colegios podemos atender este tipo de niños, ¿no? Porque hay escuelas que, y lo hemos sabido desafortunadamente, que cuando se presenta una situación de estas, pues que se vaya. Cierran las puertas. Que se vaya, ¿no? Porque me quito el problema y ya. Y ahorita, bueno, de la reforma educativa y ahorita hace rato hablamos de los derechos de los niños, pues tenemos que tener la inclusión, ¿no? No podemos discriminar a este tipo de niños y al contrario, tenemos que ayudarlos. Entonces, me gustaría que sí nos platicaras cómo los colegios podemos apoyar a este tipo de niños porque pues como que vemos que esto está aumentando. No sabemos si es porque se está diagnosticando ya ahora. Sobrediagnosticando. Se puede estar sobrediagnosticando o porque ya hay más información sobre esto y a lo mejor antes pasaba desapercibido, pero sí estamos viendo que nos están llegando ya muchos casos a las escuelas así y no sabemos qué hacer porque las instituciones privadas pues no te apoyan luego la SEP o la UCEBEC porque ellos tienen sus instancias para atender a estos chicos de escuelas públicas, pero cuando son privadas pues no te dan ese apoyo y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, si quieres ahorita que regresemos del corte, nos platicas cómo los colegios podemos intervenir y cómo podemos hacer esa simbiosis con los papás para poder ayudar a estos chicos, ¿no? Entonces regresamos en un momento más aquí en Educación y Conciencia con el tema del trastorno de déficit de atención. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia con el tema del déficit de atención. Y bueno, te preguntaba en el segmento pasado que nos platicaras cómo los colegios podemos apoyar ya cuando tenemos niños diagnosticados, ya con documentos y todo esto, ¿cómo podemos ayudar, no? Bueno, precisamente el primer punto es
cubrir y completar absolutamente toda la información que tengamos. Hablando de que este tratamiento es multimodal, tenemos que suponer que va a haber otras herramientas de trabajo, ¿no? Esta parte terapéutica muchas veces no se dirige correctamente, no se atina a la persona, al especialista que debe de ir trabajando esta situación, ¿no? Y tiene que ser en conjunto, tiene que ser en equipo. Muchas veces no encontramos esto en donde haya toda una comunicación, ¿no? Tanto de la persona que está trabajando el medicamento como de la persona que evaluó y la persona que está haciendo la terapia, ¿no? Ese es uno de los problemas. Otro problema, bueno, evidentemente es que si la terapeuta está ausente o únicamente tiene contacto con los padres y no con la escuela, pues eso crea evidentemente una distancia entre lo que se puede hacer en ese caso en específico, porque a pesar de que tenemos mismos síntomas, no tenemos mismos niños, ¿no? Cada niño es especial, cada niño es diferente. El hecho de determinar con una evaluación sus fortalezas y sus áreas de oportunidad le va a permitir al terapeuta ir logrando avances, ¿sí? Con ciertas estrategias, con cierto material didáctico, con ciertas herramientas muy especiales que se tienen que extender a la escuela. Las adecuaciones curriculares son muy importantes, ¿sí? Y en este trabajo que haga la terapeuta, evidentemente tiene que ir un seguimiento de qué espera la escuela, qué objetivos se van a poder cumplir y qué cosas de verdad hay que trabajar de otra manera, ¿no? Porque muchas veces a nivel social, a nivel afectivo, existen una serie de consecuencias. Y efectivamente se tiene que hacer otra dinámica grupal, ¿no? Se tiene que hacer otro tipo de intervención con el niño que tiene alguna situación igual que en otros trastornos, ¿no? Aquí otra cosa es que las escuelas chequen muy bien, identifiquen qué tipo de terapia se está llevando a cabo. De pronto una terapia emocional, psicoanalítica, no siempre es lo que aplica en un TDA. Por supuesto, necesitamos manejo cognitivo-conductual, necesitamos intervención psicopedagógica muy especial para trabajar la atención, ¿no? Y para trabajar el autocontrol en ciertos límites de tiempo. Lo que queremos es aumentar el periodo atencional con un autocontrol. Entonces, bueno, si estas herramientas no se están dando por fuera, de pronto en la escuela pues vamos a ver desfases. Lo que se trabaja aquí, allá ya no funciona. ¿Por qué? Porque no estamos en comunicación, no estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces ese es un punto bien importante, el que el tratamiento multimodal funcione y sea dirigido a los diferentes ambientes en donde está el niño, a sus espacios, a sus figuras de autoridad, y esto sea en mutuo acuerdo. Eso sería algo súper importante. Y bueno, sí en esta parte de identificación creo que la escuela tiene un papel bien especial. De pronto sí me ha tocado que hay diagnósticos pues hechos por maestras, como decías, a veces no están capacitadas estas personas para analizar alguna situación, ¿no? Y entonces vienen problemas entre el papá, la maestra, o el papá, la psicóloga, porque pues, son percepciones, ¿no? Al final son percepciones y quién tiene la razón, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Lo que decíamos hace rato. Entonces, definitivamente en esta parte de canalización a una evaluación tendríamos como un primer paso. Cuando ya está todo el diagnóstico, necesitamos una red de apoyo. Y esa red de apoyo está conformada no solo por los maestros, los directivos y los padres, sino también por sus compañeros, ¿no? La parte social. Y bueno, eso es básico para que podamos ir aceptando al niño sin etiquetarlo, sin estigmatizar, ¿no? De pronto, esto es mucho lo que les pesa a los papás. A veces ya tienen toda la evaluación completa y prefieren esconderla. Claro. O cambiarse de escuela e ir con una cara de mejor no decimos mejor nada. no decimos nada, mejor nos esperamos, ¿qué tal que se le quita? ¿No? Y muchas veces así no es. ¿Y esto es congénito o es adquirido? Bueno, hay un componente muy importante a nivel genético que ya está demostrado, ¿no? Existen varias investigaciones en donde antecedentes familiares muy puntuales se ven en este registro, existen zonas cerebrales con ciertos marcadores genéticos ya identificados. Entonces, bueno, en esta parte de pronto hay que aclarar, ¿no? Tanto nosotros como psicólogos, como la escuela, ¿no?
que este es un problema que no necesariamente corresponde a un solo factor, porque eso de repente genera situaciones, afectivas, negativas en los padres, ¿no? Y conflicto. Y evidentemente, en la medida que tenemos claro que esto es una situación multifactorial con un componente genético bien importante, es que entonces vamos a ir comprendiendo, ¿sí? Evidentemente, yo puedo tener predisposición genética a desarrollar o no una enfermedad. Y los factores de riesgo que estén alrededor, claro, pues van a contribuir a que se activen esos síntomas. A veces yo puedo tener muchos factores de protección y aunque traiga esa carga, algo sucede que no se manifiesta, ¿sí? Pero evidentemente cuando ya tenemos esta predisposición y además tenemos una situación de estructura familiar, disfuncional, algunas circunstancias específicas que incrementen esta situación de inatención o de impulsividad, ¿no? Si el niño todo el tiempo ve estos patrones de forma normal en su casa, esta desorganización, pues de pronto también no le ayuda. Tendría que tener que ver, ¿no? Por supuesto, hay otros factores que pueden influir. Y entonces, ya que tenemos este chico diagnosticado, que tú decías, ¿no? A veces los papás no quieren ver porque, pues puede ser la culpa, ¿no? De que, pues a lo mejor yo soy responsable, si es genético, pues a lo mejor son mis genes y no quieren ver esa parte. Y entonces también es evadir, puede ser, como tú dices, cambiarse de escuela o culpar a la escuela y decir, pues es que los profesores, o sea, mi hijo no reprueba pero trabaja, pero es que los profesores no lo entienden y entonces también creo que el niño puede, no sé si esto sea así o no, te lo pregunto, pues escudarse en esto, ¿no? Y decir, ya no trabajo, ya puedo hacer lo que quiera porque pues tengo esta parte pues mi papá me defiende porque pues saben que estoy enfermo, que tengo un trastorno y pues se vuelve muy complicado también para la escuela intervenir. Apoyar. Sí, claro. Evidentemente nosotros vamos a ver una situación particular de funcionamiento cognitivo en el aspecto atencional, pero hay que recordar que existen muchas otras destrezas a nivel intelectual que resguardan cada uno de estos niños. Y estos niños quizás pueden tener incluso un IQ muy alto, ¿no? Pueden tener un coeficiente intelectual destacado y ser muy capaces en varias áreas. De pronto, no conocer sus habilidades restringe al niño y al papá, porque a veces no se conoce que las tiene. Cuando el papá empieza a entender esto, muchas veces es que entonces ya busca la comunicación con el maestro, ¿no? ¿Qué pasa? A veces en lo que es la parte académica se empiezan a desarrollar patrones inadecuados de todo tipo, lectoescritura, matemáticas, etcétera, y el niño va arrastrando esos patrones por falta de atención. Esto hace que evidentemente no se pueda trabajar con él de manera ordenada en clase, que la parte de conducta, de pronto si está la impulsividad muy marcada, pues tengamos reacciones inapropiadas. Si eso le sumamos que está en la adolescencia, pues peor tantito. Hay toda una combinación, por ejemplo, IQ alto, adolescencia, TDA, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante esta parte de, como profesores, ser sensibles al problema sin justificar, ¿no? El trabajo que también tiene que hacer el niño porque tiene otras capacidades. Y esas capacidades quizás requieran de unas adecuaciones y de cierta tolerancia, pero no implica que el niño deje de estar siguiendo ciertos retos, siguiendo ciertas normas que requiere para su grado, criterios que requiere para acreditar el grado escolar, ¿no? Claro. Y la tecnología, el uso se dice mucho también, ¿no? Que todo el uso de estos aparatos celulares, los iPad y todo eso, ¿tienen algo que ver, influyen, son parte de esos factores que tú dices que pueden desencadenar esto o no? Yo creo que una de las preguntas que más hacen, oye, es que pues no lo dejo ver tanta televisión, pero pues al final pues sí se echa 2 horas, ¿no? O computadora, ¿no? A veces le doy chance, pero ya cuando me acuerdo ya está otra vez.
Entonces, bueno, esta es como una pregunta común, como en su tiempo lo fue el chocolate o otro tipo de factores alimenticios que pudieran desencadenar esta situación. No es que esta situación la provoque. Lo que estamos viendo es una situación general, social, en donde no tenemos nada más el TDA, sino muchos otros trastornos de conducta, en donde hay una situación ya de necesidad, de obsesión ante estos medios de comunicación, en donde los padres ya no ponen los mismos límites a otros momentos, ¿no? Que a lo mejor teníamos otros medios para entretenernos y salir a jugar. De cualquier modo te daban un horario, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que me he encontrado aquí en la experiencia que tengo es que muchos padres trabajan demasiado. Y de pronto es más sencillo entretener al niño o mantenerlo quieto si le pongo la tablet, si le pongo el videojuego, si le pongo la computadora, si le pongo la película, ¿no? Y realmente la situación es que todos estos excesos desorganizan al niño. Y si se los permitimos desde una temprana edad, ¿qué puedes esperar a los 12 años, no? Claro. Si tú ya tienes 10 años por lo menos bajo la influencia de este tipo de instrumentos, ¿no? De situaciones de comunicación. Creo que es importante tomar conciencia de hasta dónde el niño puede focalizar su atención en ese tipo de actividades. He notado que algunos de estos casos no terminan una película, no terminan el videojuego, porque no pueden mantener la atención, sin embargo, están picando una y otra cosa. O sea, son niños que normalmente empiezan y no terminan. Exacto, no terminan actividades independientemente de que sean sus favoritas, cambian de actividades. Aún así, si tenemos un ambiente desorganizado y poca estructura familiar, pues vamos a sufrir una gran cantidad de consecuencias. Entonces, mira, para ir concluyendo y cerrando ese tema, ¿qué recomendaciones puedes hacer a los padres de familia sobre todo? Porque bueno, las escuelas como quiera tendríamos que tener ese contacto con los terapeutas para poder hacer estrategias y adecuaciones curriculares para que apoyemos a estos chicos, ¿no? Pero en casa principalmente, donde tú dices si no hay una estructura, no hay un orden, ¿qué recomendaciones das para todos aquellos papás que ya tienen diagnosticados a sus hijos con este trastorno y que además tiene, como dices tú, impulsividad y la hiperactividad, claro, ¿no? Que eso lo hace todavía más difícil, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los grandes retos que tienen los papás con hijos con TDA es la desinformación. Hay que actualizarse, hay que informarse, hay que tener nuevas herramientas y prepararse. Para eso el programa de entrenamiento y el coaching para padres sería la recomendación más prudente para ir paso a paso, evaluándose y ayudando a sus hijos. Y el orden. Por supuesto. O sea, tienes que darles una estructura. Tiene que haber una estructura, de pronto también tiene que haber un reto para el niño. No podemos hablar de que entonces lo bajamos de nivel académico, ¿no? Claro. O sea, el niño con los apoyos pertinentes puede funcionar y podemos incluirlo en una escuela normal. Ok, pues porque el tema que hemos tratado es muy común en las escuelas y creo que todo lo que nos has dicho pues aporta mucho tanto para los colegios como para los padres de familia, ¿no? Y sobre todo el no cerrarse a esa posibilidad, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar es muy común cuando les mandamos a hacer un mapeo cerebral para descartar, les decimos para descartar, se oponen y no pueden y lo postergan y lo postergan y lo postergan hasta que llega un momento en que les decimos, bueno, o lo hacemos o qué hacemos, porque nosotros también no podemos apoyarlo. Entonces, creo que todo lo que nos has aportado para mí, como colegio, como directora de un colegio, me ayuda y bueno, pues esperemos que también al auditorio que nos vio el día de hoy, pues les ayude también a los padres de familias que tengan niños con este trastorno, bueno, pues ayudarlo más que culparnos, porque finalmente va a tener consecuencias y pues los maestros también poner de nuestra parte y ser más tolerantes, como tú dices, ¿no? No ser tan
exigentes con esos niños, ser un poco más tolerantes, ¿no? Y bueno, pues nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia, aquí con estos temas que les pueden aportar a la formación de sus hijos y de los alumnos.